Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la bióloga Libby Morales, que el día de hoy nos acompaña precisamente para abordar este tema de cómo involucrar y cómo interesar a los y las adolescentes en las ciencias. Bienvenida, Libby. Muchísimas gracias, Ale. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto y de verdad no sabes lo mucho que me alegra tener esta conversación contigo. Antes de empezar, quisiera nada más mencionar que tú, Libby, eres bióloga de profesión, pero aparte estás especializada en biotecnología y genética y tienes experiencia docente. Entonces, eres como el perfil perfecto para explicarnos qué onda con los y las adolescentes y las ciencias. Muchísimas gracias, Ale, por el espacio, por todo. En efecto, soy bióloga de formación. Tengo ya varios años trabajando directamente con niños y adolescentes en el área de ciencia secundaria y preparatoria. Y cuando me comentaste de esto, la realidad es que uno de los temas que más me apasiona justo es encontrar formas de acercar la ciencia a los jóvenes desde un área que no sea solo una materia, sino una herramienta para entender el mundo y herramientas para ellos. Claro, qué importante, ¿no? Y yo creo que de entrada siempre como que se nos dificulta. De por sí la adolescencia es esta época medio de terror y creo que papás y mamás lo tomamos con pincitas, ¿no? Y pareciera que los niños tuvieran que tener un perfil muy, muy claro para decir, sí, él quiere ser biólogo, sí, él quiere ser médico, sí. Y entonces eso excluye a muchos de nuestros adolescentes de acercarse a las ciencias, ¿no? Y es justo, creo, lo que deberíamos empezar a corregir, que la ciencia es algo que debería de ser accesible para todos y todas las adolescentes. Por supuesto, incluso para las personas que no se quieren dedicar a profesiones científicas, ¿no? Uh-huh. Creo que incluso como adultos cometemos este error de decir la palabra ciencia y nuestra mente se va inmediatamente a personas con batas de laboratorio, fórmulas, procesos muy rígidos, y pues la realidad es que tú también lo sabes, la ciencia es mucho más que eso. Si nos vamos al fundamento de la ciencia, se basa y se ha basado siempre en aprender a hacer preguntas, en encontrar evidencia. Una vez que aprendemos a recabar información, tomar decisiones con esa información. Creo que si empezamos a entender la ciencia de esta manera, podemos hacer que ellos también se den cuenta que no es algo específico de profesiones científicas, sino es algo que les va a ayudar incluso en la vida diaria. Claro, a mí me parece que las ciencias en todas sus manifestaciones son como un lugar en donde podemos estacionar la curiosidad de los y las adolescentes y con eso lograr que desarrollen un montón de habilidades que les puedan servir en muchísimas cosas a lo largo de su vida, ¿no? Porque te pone como en un escenario de poder tener pensamiento crítico, tener que tomar decisiones, hacer descubrimientos y también experimentar errores, ¿no? Que creo que es parte de lo más importante en el proceso de crianza de los y las adolescentes. Pero, ¿cómo te acercarías tú a poder lograr que los y las adolescentes tengan interés por las ciencias? Me encanta tu pregunta, Ale, y me gustaría a lo mejor cambiarla un poquito porque justamente yo como docente escucho mucho esto de tenemos una generación y un boom de niños y adolescentes que no les interesa nada, que no son curiosos. Y si nos regresamos otra vez a este fundamento de que la ciencia se basa en la curiosidad, a lo mejor los papás que nos están escuchando podrán acordar en que los niños y los adolescentes naturalmente son curiosos, ¿no? Entonces podríamos a lo mejor decir que naturalmente son científicos, en especial los adolescentes que están justamente en esta etapa de querer entender por qué sienten lo que sienten, por qué piensan como sienten, por qué no están conectando con el adulto como ellos quieren conectar. Algo muy interesante, justo, ¿no? Quieren entender por qué hay límites, y no solo entenderlos, quieren también poner a prueba ese límite y ver cómo lo pueden moldear. Eso es pensamiento científico, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema no es que carezcan de curiosidad, que eso es lo que nosotros hemos estado repitiendo, y es muy fácil darles la responsabilidad a la generación de niños y adolescentes y decir, ellos nacieron sin curiosidad. Creo yo que el problema muchas veces es que cuando esta curiosidad entra al salón de clases o a lo mejor a veces a las dinámicas familiares, nosotros lo transformamos en cosas tan concretas, en definiciones, en procedimientos. En la escuela lo transformamos en exámenes, en donde lo importante parece ser no ser
Ay, no. Estoy teniendo un poquito de problema con la conexión. No sé qué pasó, a lo mejor se desconectó un poquito. Ok, estamos platicando con la bióloga Libby Morales. Ella es bióloga de profesión, es especialista en biotecnología y en genética, pero aparte es docente, y estamos sosteniendo esta conversación acerca de cómo podemos involucrar y cómo podemos entender que nuestros y nuestras adolescentes se interesen por las ciencias de una manera como mucho más orgánica, como mucho más amable, y también hasta pensarlo como hasta más divertido, ¿no? Estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión y me parece que la perdimos. Alecita, se me hace que a lo mejor nos vamos a un corte, o a lo mejor ya la estamos recuperando. Libby, dame señales de vida. Y la verdad es que creo que estas conversaciones valen muchísimo la pena de sostener, porque a veces justo pasa eso, ¿no? Metemos a la ciencia como esta cosa de bata blanca, como esta cosa inalcanzable, como esta cosa que solo podemos medir con un examen y con una calificación, y eso creo que desincentiva muchísimo el acercamiento de los y las chicas a la posibilidad de interesarse, ¿no?, por las ciencias. Entonces, sí estamos teniendo problemas con conexión, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte para tratar de reconectar y continuar con esta conversación? Vámonos a un corte, mi Ale, y regresamos. La hora que te invita a ser mejor. Isabel y su café. ¿Cómo podemos acercar, interesar, no desincentivar a nuestros adolescentes de acercarse a la ciencia? Justo, Ale, platicábamos ahorita cómo pues esta curiosidad realmente es innata en los niños y adolescentes, ¿no? Vería también justamente cómo este sistema también escolar y cómo incluso a veces las dinámicas familiares hacen que el niño y el adolescente creen esta idea de que equivocarse es algo malo, que las cosas tienen que salir a la primera y que el proceso realmente no es el importante. Creo que definitivamente esto inevitablemente genera un bloqueo y crea una idea en el niño de pensar yo soy malo para la ciencia, o de creer que la ciencia es algo para un grupo muy selecto de estudiantes que nunca se equivocan. Es para la niña que siempre sacó 10 en la escuela, es para los niños que siempre han hecho todo bien, y eso es incorrecto, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta en cuanto a qué podemos hacer, yo creo que atacar estas dos cosas, atacar primeramente la curiosidad de los niños, y en cuanto a atacarla me refiero a encontrar maneras de amplificarla. Un ejemplo a lo mejor muy concreto ahorita con el apogeo que tuvimos del Mundial, con buscar los intereses de nuestros niños, conectar la curiosidad que ahorita hablábamos viene de manera innata en ellos, con una pasión que ellos ya tengan. Una pregunta a mí que se me hace muy fuerte luego hacerle a los niños y adolescentes, porque es muy interesante ver cómo contestan, es si al niño, por ejemplo, le gusta el fútbol, ya sea que esté en clases particulares o solamente le guste el fútbol y en las tardes se quiera ir a jugar, oye, ¿cómo sería el futbolista que a ti te gustaría ser? Que otra vez nos vamos a la curiosidad, ¿no? Nos vamos a las preguntas. No, pues muy rápido. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para que tú seas más veloz? No, pues tiene mucha coordinación y mueve la pelota, no sé mucho de fútbol. ¿Cómo le hacemos para que tú tengas más coordinación? Ahorita en secundaria, en prepa, vemos el boom de los videojuegos, ¿no? Es un interés muy, pues que comparten muchos de nuestros niños y adolescentes. Entonces, incluso, ¿por qué no llevar las preguntas hasta algo un poco más ambicioso? ¿No te interesaría a ti un día hacer un videojuego? Claro. Y la respuesta que muchas veces obtenemos es, no, a mí eso no me interesa, yo solo quiero jugar. Entonces nos regresamos a la pregunta inicial. ¿Cómo le hacemos para que seas mejor en lo que ya te gusta? De manera natural, eso empieza a hacer que la curiosidad de ellos vuelva a amplificarse, y muchas veces sin ni siquiera intentarlo estamos generando pensamiento científico. Adicional a esto,
No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que el poner estas semillitas, ¿no? De curiosidad en ellos de manera natural, en ambientes que les son comunes y cotidianos, pues es el acercamiento más obvio, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, creo que tenemos el mal hábito, muchos de los papás, mamás y personas involucradas en la crianza, de echarle la culpa ahora a las redes sociales, a los dispositivos electrónicos, de todos nuestros males, ¿no? Creo que tratar de aislar a nuestros adolescentes de eso, que para ellos es parte de su cotidiano, es un gran error, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos involucrar o cómo podemos utilizar de manera positiva a lo mejor estas herramientas digitales, estas herramientas electrónicas, para que empiecen también a interesarse y a acercarse a la ciencia? Mira, algo que me encanta justo, por ejemplo, trabajar, un ejercicio que me gusta mucho trabajar con alumnos de preparatoria, es cómo le podemos hacer para que tú sepas que lo que estás viendo es real. Ahorita con este boom, por ejemplo, de las fake news, y sabiendo que nuestros niños están muchas veces, a veces me enseñan los tiempos en pantalla, 5 o 6 horas al día en pantalla, entonces, ¿cómo le podemos hacer para mínimo que tú te asegures que lo que estás viendo es real? Entonces, creo que este tipo de preguntas hacen que ellos mismos puedan traspolar lo que sea que ellos estén viendo externos a ello y lo metan a una realidad, ¿no? Sí, son las redes sociales y sí paso todo el día viendo la vida de otras personas, pero esto cómo me afecta a mí y cómo puedo hacer que esto se vuelva algo positivo para mí. Niños ahorita también de primaria les encanta todo este tema de la creación de contenido. ¿Cómo podrías tú ser un mejor creador de contenido que las personas que tú estás viendo ahorita? ¿Qué harías tú diferente? Yo creo honestamente que todo se basa en amplificar esa curiosidad, porque nuestros niños ya son curiosos. Claro. Entonces, y es increíble porque con estos ejemplos que nos estás dando podemos claramente ver lo estereotipada que tenemos a la ciencia, ¿no? Porque pensamos que ciencia es solo el kit de química de mi alegría, ¿no? Cuando la realidad es que hay ciencia por aplicar en todas estas cosas que nos dices, ¿no? En generación de contenido, en un deporte favorito, en un consumo de herramientas digitales, etcétera, ¿no? Para finalizar, Libby, y yo me gustaría preguntarte, ¿qué cambios crees que como papás, mamás, maestros, entorno que se encarga de la crianza de estos adolescentes, qué cambios podríamos hacer para facilitar el escenario para nuestros adolescentes y que sucediera más ciencia con ellos? Claro, creo que me gustaría, si me permites, contestar la pregunta primero con el enfoque de docencia, que es donde me encuentro más saturada. Creo que empezaría definitivamente por nosotros, los maestros de ciencia. Algo que se me hace muy positivo, por ejemplo, el profesiograma de la SEP, que busque una correspondencia entre la formación profesional del docente y la materia que se está enseñando, pero creo que también es fundamental como nosotros como docentes entender que el que yo sea experta en una ciencia no me hace experta en enseñarla. Entonces, fortalecer definitivamente la formación pedagógica, que también sería interesante que los papás se unieran a esta formación pedagógica, ¿no? Al final del día no enseñamos contenido al vacío, enseñamos a personas y hay que entender cómo aprenden estas personas, por qué se distraen, por qué me cuestionan, por qué no les interesa a veces las cosas que digo, pero por qué a veces sí. Claro. Adicional a esto, yo creo que incluyendo ahora sí a la dinámica familiar en este aprendizaje de la ciencia con los niños, es fundamental construir espacios donde ellos se sientan cómodos en hacer preguntas y donde ellos se sientan cómodos en equivocarse, porque inevitablemente un niño o un adolescente que le tenga miedo al error va a evitar un proceso. Claro, abrir la conversación y no juzgar. Exactamente. Ay, qué bonito suena. Papás, mamás, maestros, hay que empezar a practicar esto. Libby, no sabes cuánto disfruto platicar contigo y me encanta lo bien que lo explicas y lo fácil que nos permite también a nosotros acercarnos a estas conversaciones que no son tan comunes ni tan cotidianas. ¿Hay alguna red social en donde podamos estar en contacto contigo? Muchas gracias, sí. Instagram, Libby Morales. Mi nombre, como se escribe, Libby Morales.
Ahí está, pues si usted tiene preguntas de seguimiento con la bióloga, con la maestra Libby Morales, búscala en Instagram, Libby Morales. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.